No, muchísimas gracias, estimado doctor. Sea usted bienvenido a este espacio académico. Como lo manifestaba en su presentación, para nosotros es un gusto que nos acompañe nuevamente. Prácticamente es un profesor de la casa y en esta ocasión, pues, sin lugar a dudas, estamos frente a una de las voces más autorizadas, inclusive en virtud también de sus líneas de investigación para abordar el tema que nos ocupa. Así que estamos atentos, estimado doctor, pues, a su clase. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias, Damián. Para mí, como siempre, es un gusto. Saludo a todos los que se encuentran en la sala y siempre recordando que tengo mi pertenencia a esta gran institución de capacitación latinoamericana que preside el querido amigo Damián Armijos, como Latin Juris, ¿no? Que ya tiene muchos años en la trayectoria y siempre a la vanguardia con todas las temáticas, sobre todo en temas donde los países latinoamericanos, por una cuestión de que en su inmensa mayoría son estados miembros de determinadas entidades multilaterales internacionales, que a su vez de sus tratados, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño o la misma Convención Americana en el orden regional, entonces existe una obligación de estos países de adecuar su normativa a los estándares que fijan estos tratados y estos organismos, y sobre todo por lo que van generando sus órganos auténticos de interpretación, como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas o la Comisión y la Corte Interamericana aquí en la República, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si hablamos de adopción, sea nacional o internacional, hoy ya todo tiene una protección de ese interés superior del niño, porque es la norma central que hay que, en cierto modo, cuidar por todos los operadores que intervienen, tanto administrativos como judiciales, dentro de estos contextos, tienen que, obviamente, adecuar su normativa. Y esa adecuación de normativa, entonces, nos pone a que nuestros países tienen una doble sinergia, ¿no? Entre lo que es el derecho doméstico, el derecho nacional y lo que es el derecho internacional. Y obviamente el Comité de los Derechos del Niño no ha sido ajeno a hablar de estas situaciones, porque si hablamos de adopción, estamos hablando de que algo se ha ocurrido dentro de esa familia biológica donde el niño ha nacido. Es decir, hay una problemática que no permite a ese niño, niña o niñez eh, que sea criado por quienes lo han concebido, su familia biológica. Y obviamente, ante esta situación, el Estado no puede permanecer ajeno, no es que se interfiere, sino porque si ustedes ven lo que dice el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, entre paréntesis, es el tratado más universal porque todos los países lo han suscrito. Solamente dos no lo han ratificado, pero sí lo han suscrito. Es decir, cuando hablan todos los países, y esto hay que dejarlo bien en claro, que integran Naciones Unidas, lo suscribieron o adhirieron posteriormente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ahora, sabemos bien que para que ese tratado tenga vigencia y exigencia de obligatoriedad, aparte, hay que ser ratificado. Estados Unidos y Senegal fueron los únicos, que pese a que los suscribieron o adhirieron, no los ratificaron. Pero por eso se dice que es el más universal de todos los tratados, por la cantidad de países signatarios y adheridos.
Pero qué lástima que es el más universal de los tratados, el más eh, adherido y suscripto, pero quizás el que menos se cumple. Hoy vemos en el mundo quiénes son los colectivos vulnerables más afectados, ya sea por el contexto geopolítico, ya sea por la ausencia del Estado que se compromete y no cumple. Y sobre todo países como los nuestros, países como los nuestros. La Argentina tiene incorporada a la jerarquía constitucional la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Americana. Ecuador tiene dos artículos claves, que son el 425 y el 426, en donde también habla de una jerarquía de mismo talante entre los tratados internacionales que el Ecuador es parte, eso lo dice su constitución en esos artículos, y el derecho interno. Es más, en esos artículos se puede desprender, porque hay una pequeña confusa redacción que a veces parecería que diría que la Constitución tiene primacía y en la otra lectura que no. Y termina, pero después aclarando, ninguno tiene más jerarquía porque dice que se aplica el principio de favorabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hablar como principio de favorabilidad? Que ante la duda prevalece aquel que protege más la dignidad humana. Principio pro homine, principio pro persona, como decimos, en donde se aplica, va a tener primacía, según el contexto de cada caso, aquella norma que mejor proteja esa dignidad. Y sobre todo, esa dignidad que es, que es tan importante para quienes han considerado ingresar y ser parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el artículo 3.1 de dicha convención, cuando dice una circunstancia prioritaria, primordial, que el Estado debe observar es el interés superior del niño. Y lo dice claro, tanto la administración, los poderes ejecutivos, los poderes legislativos, los poderes judiciales. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que vamos a hablar muy general, porque tenemos una hora y el tema es muy grosso, pero vamos a dar los puntos más importantes. No podemos hablar situación de adoptabilidad si es que antes no hablamos un contexto de riesgo, pero no un riesgo cualquiera en cuanto a lo que es la protección de ese interés de ese niño o niña. Tiene que ser un riesgo de tal entidad y tal gravedad que el Estado tenga que intervenir, siendo que el Estado no puede interferir en la privacidad de una relación familiar. Pero si toma conocimiento de unos malos tratos que pueden hacer correr la vida de esa criatura, si es muy chiquita, o si es una adolescente que está todavía dentro de la edad propia que de protección, el Estado puede en cierto modo, y lo dice muy clara la Convención de los Derechos del Niño, separar a esos niños. ¿Para qué? Para enervar ese riesgo. Y cada proceso, en Ecuador tienen los COGEP, y dentro de los COGEP tienen los procesos específicos de familia, o los códigos civiles generales, hablan cómo tiene que ser la declaración. Tiene que haber una declaración. Muchas veces
dictada por órganos administrativos que intervienen o previenen cuando se dan esos casos. Por ejemplo, si están maltratando a un niño al estado de que sus gritos y sus lamentos, lo que escuchan los vecinos, llaman a la policía y vienen y encuentran que los padres lo están lacerando, entonces el Estado no puede permanecer cruzados de brazos. Hace una declaración que hay una situación de riesgo gravísimo y muchas veces, mediante un esquema interdisciplinario que también actúa, conformado por expertos, psicólogos, expertos, eh, eh, psicólogos, hemos dicho, médicos y pedagogos, y determinan que si sigue conviviendo en ese ámbito, ese niño está en cierto modo sacrificando su interés superior, entonces el Estado interviene. Y muchas veces puede ponerlo a ese niño dentro de un marco, de un contexto de riesgo altísimo que implica institucionalización. ¿Y eso qué quiere decir? Se lo separa. Y eso, dirían ustedes, pero eso es legal. A mi hijo me lo pueden sacar por más que yo sea muy recio para darle educación y tenga que acudir a golpes, o muchas veces se ha dado también, hay abusos sexuales, lamentablemente, pese al vínculo familiar biológico que se tiene, o niños, por ejemplo, que perdieron sus padres y no tienen, eh, murieron su padre y madre, bueno, alguien va a tener que ser quien tenga la responsabilidad parental, que ya no lo será dentro de su familia directa, puede ser dentro de su familia biológica ampliada, ¿no? Y cuando hablamos de familia biológica ampliada, estamos hablando del entorno, tíos, abuelos, pero obviamente, como ya no son los responsables naturales, bueno, el Estado entonces, si es que esas personas quieren hacerse cargo, tendrá que hacer también un, una averiguación de las condiciones para que esas personas puedan hacerse cargo. Preferentemente es la familia biológica ampliada. Ustedes van a ver, mueren los niños, están los abuelos. Antiguamente aquí en la Argentina, y creo que en Ecuador también, los abuelos no podían adoptar. Hoy, con las modificaciones y en función de ese interés superior del niño como norma rectora, se modificó la norma de familia que se está dentro de la nueva ley, que es el Código Civil, que se dictó en el año 2015, dejando aquel viejo código del siglo XIX, civil de Vélez Sarsfield. Eh, entonces, los abuelos también, en casos que el interés superior del niño, y esos casos se lo determina no solamente el juez que decide, sino que el juez decide por los elementos que les acercan los equipos interdisciplinarios, que si no, no podría trabajarse. Estos también pueden, en cierto modo, acceder a, acceder a que sean declarados adoptantes. Pero también puede ser que no exista esa familia ampliada. Puede ser que ese niño esté en riesgo con su padre y madre, pero esté bajo abusos sexuales que ellos no permiten, o
que esté sometido a castigos que ponen en riesgo su vida, u otras formas que puede afectar gravemente su interés superior, o sus padres delinquen y quieren, porque el niño ya es medio adolescente, que también entre a cometer delitos. Entonces ahí estamos también viendo un riesgo grave que el Estado puede intervenir. Pero hay situaciones, como digo, no hay familia ampliada, entonces habrá que acudir a terceros. ¿Y quiénes son estos terceros? Estos terceros son personas o matrimonios o con uniones convivenciales hoy que quisieron ser padres, pero biológicamente intentaron todas las prácticas de reproducción asistida y no pudieron y optan por la adopción. Aquí en la Argentina, por ejemplo, que tenemos un país federal, este país federal hace que cada provincia tenga un régimen propio de organización de lo que se llama registro únicos de adopciones. Aquí en la provincia de Santiago del Estero, donde yo estoy, ese registro único de adopciones este, depende del Poder Judicial, es un órgano administrativo, porque aquí el Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano máximo provincial, tiene funciones administrativas y eh, funciones jurisdiccionales, que son donde se falla. Iremos ahí la casación. Pero como tenemos la superintendencia administrativa de todos los órganos, esa oficina de registro único es donde recepciona qué personas quieren aspirar a ser padres adoptivos. Obviamente, esa oficina tiene equipos interdisciplinarios que una vez que esas personas se registran, hay algún niño declarado en riesgo que no pueden ya convivir con sus padres por abandono o por el peligro que ello significa, entonces empiezan a trabajar y empiezan a ver la aptitud que tienen esas personas para iniciar un proceso de adopción. Y ahí es lo que es el tema de hoy. Los procesos pueden ser nacionales o internacionales. Hay registros únicos que no aceptan la inscripción de extranjeros aquí en el país, en Argentina, y hay otras provincias que el registro es abierto a cualquier persona, incluso extranjeros. Esto es un poco más complicado porque hay que tener mucho cuidado porque cuando no se lo hace con un profesionalismo y con una preparación férrea, entonces muchas veces puede darse lugar a delitos, como se ha dado en muchos casos en donde las personas a las cualquiera se les confió la dirección de sus registros únicos de adopciones, en cierto modo comenzaron a delinquir solicitando prebendas a esas personas que querían ser padres para que puedan superar todas esas pruebas de aptitud para que puedan recibir el hijo en adopción. Que es un trámite mixto, ¿no? En donde interviene acciones administrativas, pero el último que tiene la palabra para declarar la adopción es un juez de familia. Ahora, he estado leyendo la legislación ecuatoriana y he visto que estos regímenes de adopción
eh, está principalmente regido por el Código de la Niñez y de la Adolescencia, ¿m? Que tiene también fases administrativas como aquí en la Argentina, pero la fase final es judicial a cargo de sus jueces de niñez y adolescencia que han llegado a través del Consejo de la Judicatura, ¿no? Para ser jueces en su cargo. Incluso este último año, tengo entendido, se han optimizado estos trámites significativamente, donde antes todo un proceso de adopción podía tomar entre 2 a 4 años, ahora se han hecho modificaciones para que este proceso se reduzca a, a meses prácticamente, ¿no? Cuando no hay, digamos, ningún tipo de incompatibilidades que no van más allá de los 9 meses, e incluso se ha llegado a reportar, he visto en las estadísticas, que hasta se han logrado concluir esos procesos en un marco total de 6 meses. ¿M? Y en eso comprendía tanto la fase administrativa como judicial, y esto ha tenido mucha importancia lo que ha realizado el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el que ha regulado y ha en cierto modo promovido estos cambios para acelerar los tiempos. Y Ecuador, he visto también, tiene modalidades de adopción, en donde los que van a ser eh, personas que pueden calificar para, en cierto modo, recibir en adopción a un niño o una niña, eh, por lo general van a ser residentes o ciudadanos ecuatorianos, primordialmente, pero no excluye el Ecuador en su legislación la adopción internacional dentro de convenios que lo ha hecho por lo general regulado por el convenio de La Haya, el convenio para de derecho internacional público-privado, y que por lo general está regulado por los múltiples convenios de La Haya, en los cuales Ecuador también es un país signatario. Y después también hay un proceso simplificado cuando se trata de esa familia, como decía, extendida biológica, ¿m? Por lo general le llamamos parientes, en donde los procedimientos son más simplificados por la existencia de esos vínculos familiares, que por lo general también son vínculos de consanguinidad. Actualmente, en el Ecuador, para hablar, hay requisitos que cumplir, como por ejemplo que los aspirantes a ser padres adoptivos sean mayores de 25 años, y que también exige que tengan una diferencia etaria entre el adoptante y el adoptado, por lo menos de 14 años, pero también pone un techo, perdón, en que el adoptante no tenga más de 45 años. Es lo que tengo entendido, porque entendería que en ese caso se estaría, en cierto modo, el peligro de que esa gran diferencia de edad pueda morirse esa persona cuando todavía ese sujeto adoptado, ese niño, niña o adolescente, todavía no se haya alcanzado a desarrollar. Por eso buscan todas las seguridades. Eh, También esta edad se reduce a 10 años si se adopta al hijo del cónyuge. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una persona que enviudó, tenía un hijo,
forman una nueva familia con otra persona que se llama familia ensamblada, y el padre biológico muere. La cónyuge, que no es la madre biológica, porque queda muy chico, puede pedir también la adopción de quien era el hijo de su pareja. ¿Mm? Pero ahí hay una reducción a que por lo menos tiene que haber una diferencia de 10 años. ¿Mm? Si la peticionaria de la adopción es el cónyuge o el conviviente en una unión de hecho legal. Ahora, esta regla no va a aplicar en adopción entre parientes, solamente entre hijos de cónyuge o convivientes. También podemos decir que existe la necesidad de que haya un proceso de que sean declarados idóneos, que pasa por varias etapas de evaluaciones, tanto psicológicas como sociales y médicas. También vamos a decir que la gran pregunta, ¿y una persona soltera puede adoptar si cumple esos requisitos? Sí. La ley ecuatoriana, como la argentina, antes no lo permitía. Tenían que ser parejas. En la actualidad, con todas las reformas que se han operado, las personas solteras, si cumplen con la mayoría de esos requisitos, eh, eh, puede adoptar. Ahora, son procesos onerosos los procesos de adopción. No, la ley lo prohíbe. ¿Y por qué la ley lo prohíbe? Porque podría eso caer en un mercantilismo. Entonces es totalmente gratuito. El Estado no cobra, ni los funcionarios estatales van a cobrar un peso, porque si no, esto podría caer en un tráfico donde se fija por las reglas del mercado y no por las reglas humanísticas de respetar ese interés superior de ese niño. Ya hay casos, hay muchos casos que bajo el manto de una adopción internacional realmente hay, ¿qué cosa? Trata de personas, robo de identidad de niños. Muchas veces desapariciones de niños pequeños terminan apareciendo en países a través de la venta a personas muy adineradas que no tienen hijos y que después tratan de legalizar como una adopción internacional. Miren los problemas que esto puede traer. Miren, si ustedes alguna vez leyeron a Gustav Zagrebelsky, un gran juez de la que tuvo la Corte Constitucional italiana, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Florencia en Italia, escribió un ensayo, un librito muy chico, pero muy interesante, que se llama El Derecho Dúctil, sobre todo diciendo cómo deberían ser la actitud de los órganos estatales dentro de un Estado de derecho constitucional. En uno de sus capítulos describe el caso Serena. El caso Serena, que uno lee y en la forma que lo describe Zagrebelsky, le rompe el alma a cualquier persona. Dice que Serena era una niña que había nacido en algún lugar de Asia o en Latinoamérica, no lo precisan bien, pero fue un caso real que tuvo Italia. Y estas personas aparecieron en Italia, tenían un hijo propio, un hijo biológico un poquito más grande que Serena, y aparecieron con Serena e iniciaron trámites de adopción en Italia. Primero dijeron que lo habían adoptado en un país, como digo, asiático o latinoamericano, no me recuerdo bien, pero después trataron de legalizar esa adopción para que sea homologada en Italia, y allí alguien sospechó y empezaron las averiguaciones.
terminaron después de varios años de procesos, más de 4. Serena llegó como un bebé. Serena había hecho ya su centro de vida y familiar con estas personas, los trataba a estas personas como papá y mamá y y a los hijos de ellas como hermano, hasta que la burocracia de todas estas cuestiones entre los órganos estatales italianos que veían que había algo irregular en ese trámite de apropiación de la niña, terminaron después dictando la sentencia en la Corte Constitucional que decían, pese a que todas las pruebas interdisciplinarias decían que esas personas la habían tratado bien como padre y madre, que había un vínculo muy fuerte entre Serena y su hermanito, que era el hijo de estas personas, pero decían, dijo esa vez la Corte italiana, no podemos tolerar que pese a esa adecuación y quizás el interés superior, porque la niña ya había hecho un vínculo afectivo, que es lo esencial en esto, el principio de afectividad. Desde niña, habían pasado 10 años viviendo y sintiéndose hija de esas personas a gusto y muy contenta con su hermanito, no se separaron, porque decían que eh, eran tenedores irregulares de esa niña, porque dijeron, no podemos permitir, pese a que Serena no tenía ningún inconveniente de adoptabilidad a esa familia, que se legalice una acción ilícita por la cual esa familia se apropió de Serena cuando era niña. Sagrablesky se pregunta ahí en ese derecho dúctil si sacrificando a Serena, decía, pues, y lo dijo así el Corte Constitucional, sacrificamos a Serena, que está totalmente integrada a esa familia y seguramente sufrirá muchísimo la separación, porque ella se consideraba como hija natural de estas personas, pero salvamos a muchos niños desalentando a que las personas accedan por un medio irregular a tener esas niñas, diciendo porque podía haber sido objeto original de un tráfico de personas. Sagrablek se pregunta si ese interés superior en el niño muchas veces puede llegar a, en cierto modo, a evitar recordar el origen. Aquí el tribunal italiano prefirió sacrificar a Serena para no dar ejemplos de que se pueden recibir niños que son robados, que su origen son secuestrados dentro de esos tráficos, aunque Serena haya sido, digamos, no quería separarse de esa familia. Miren, también aquí en la Argentina hubo casos terroríficos. Y les voy a contar porque como está el mundo con tantos niños huérfanos por tantos pocos de guerra que están en todos lados, puede haber ese tipo de apropiaciones y que después se busca legalizar a través de procesos de adopción. En la Argentina, usted sabe bien, en la época de la dictadura cívico-militar, que fue desde el año 1973 al año 1983, en 10 años hubo entre muertos y desaparecidos forzosos más de 30.000 personas. Ahora bien, muchas de esas personas que habían sido objeto de desaparición forzosa
estaban embarazadas al tiempo de que fueron ilegalmente privados de su libertad y que nunca más se supo de ella. ¿Qué hicieron? A esas madres las hacían parir y apenas parían, les retiraban el bebé y esos bebés después eran puestos para personas muy acomodadas económicamente o de la comunidad militar que se había tomado el poder de facto. Una vez recuperada la democracia, muchas de las madres de esos desaparecidos empezaron a averiguar con equipos de ADN y descubrieron muchísimas adopciones irregulares en donde se cometió el delito de sustitución de identidad, porque los verdaderos padres, una vez, la madre, sobre todo, una vez extraído el bebé, después era muerta, tirada en el Río de la Plata, o la forma en que hacían desaparecer las personas en esas negras épocas, y a los bebés después, estas personas que los recibían los anotaban, o como propios, o como adoptados. Y así aparecen una entidad que hoy es muy conocida internacionalmente en la Argentina, conocida como las abuelas de Plaza de Mayo. Han recuperado ya en edad de adulto más de 360 personas que fueron hijos de aquellos desaparecidos que nunca más se supo de ellos y que habían sido dados de ese modo censurable y aceptados. Incluso hubo personas muy conocidas, ¿no? Eh, Incluso algunos de los niños que una vez que se detectó su verdadera identidad no quisieron saber nada con las familiares biológicos que sobrevivieron y pese a que se les invitó a, a- a- a normalizar su identidad, no quisieron. Caso emblemático fueron los hijos de Agustina Noble de Herrera, que fue la esposa de los dueños de ese grupo económico, bueno, de ese diario primero y después hizo un grupo económico, uno de los más fuertes del país, que es el grupo Clarín en Argentina. Sus dos hijos se determinó que fue ese el origen. Sin embargo, ya adultos ellos dijeron que no quieren conocer su pasado y quieren seguir siendo de estas personas. Aquí en la Argentina no se los separó si es que ellos no daban la voluntad. Eh, Fue todo, si ustedes buscan los diarios de esa época, sobre todo se definió en el año 2024. Ellos no, ellos no quisieron acceder a los ADN, así que nunca se va a saber en definitiva si eran o no eran, pero hay eh, muchos indicios de que realmente lo era. También, por ejemplo, vamos a ver casos de Argentina sobre esta problemática, que invito a que bajen la sentencia y lo lean, uno, porque son verdaderos leading case de la Corte Interamericana, donde se fuerza a que esas personas sean separadas de su padre biológico cuando no hay razones para ser separadas, no lo dejan criar al padre biológico y terminan después, con el tiempo, estos niños acostumbrados a su nueva familia. Uno es el caso Formenón e hija versus Argentina, sentenciado en 2013. ¿Qué pasó allí? El señor Formenón era un comerciante que, bueno, viajante, andaba por muchas ciudades y en una de esas conoce una chica en uno de sus viajes
tiene una relación sentimental, tienen relaciones íntimas, él se va, nunca se entera, la chica quedó embarazada. La chica lo llamó y le avisó, él en su momento le dijo, bueno, que él ya iba a llegar para ver cómo hacían con el tema de la criatura en camino, pero después, eh, influenciada por personas, eh, incluso que trabajaban en las defensorías públicas, eh, la convencen cuando nace el bebé de que lo entregue en adopción, diciendo que ella no podía criarla. El señor Formenón se entera de esto y concurre al juzgado. Esto pasó en la provincia de Entre Ríos, Argentina, donde se tramitaba esa adopción y que hicieron tanto el juez como las fiscalías, como las defensorías, como los asistentes tutelares, no lo dejaron participar del proceso diciendo que el niño no estaba anotado, que él no lo había reconocido. Y si bien él logró, mediante una tutela, que se hagan un ADN con la niña que salió, que él era el padre, nunca le permitieron en el proceso de adopción tomar la participación, siendo que él no quería que ese niño sea adoptada. La madre de la niña sí, y terminó en manos de adoptantes terceras personas y le dieron la adopción. Formenón intentó por todas las vías legales, tanto en la provincia de Entre Ríos, e incluso llegó a la Corte Suprema sin éxito, agotó la vía y, asesorado por una ONG, hizo una petición en la Comisión Interamericana y su juicio fue abierto por la Corte Interamericana, sentenciado en 2003. Claro, cuando se sentenció después de todo el proceso, la niña ya tenía más de 15 años. Cuando, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Que la Argentina era responsable porque le privaron tanto al señor Formenón, pero aquí no era el interés del padre, no era el interés, y a la niña de haber sido criada por su padre biológico, que la quería criar, pero no lo dejaron. Pero si ustedes ven cómo termina, le ordena al Estado argentino que realice todas las revinculaciones de la niña con el señor Formenón, que la niña conozca su origen, pero la niña no quiso ya dejar la familia que la había adoptado. Y la Corte dijo que ella había hecho centro de vida y que al haber hecho centro de vida, el tiempo no legaliza procesos ilícitos, pero tampoco el interés superior del niño puede desconocer que esa niña ya tiene su centro de vida y que sería quizás más grave desarraigarla de esa familia con la que se ha criado más de 15 años. Entonces, ¿qué le quedó al señor Formenón? Ser un padre con visitas que después se fueron complicando, pero ahora, como sabemos bien, la Corte Interamericana no juzga responsabilidades individuales, pero sí como una garantía de no repetición. Estableció que el Estado argentino debía investigar por qué no se lo dejó en su momento, cuando era bebé la niña, al señor Formenón participar para reclamar que él, como padre biológico, podía haberla criado. Se determinaron las responsabilidades y el señor Formenón metió una denuncia, es un delito federal en Argentina que se llama suplantación de identidad,
Y actualmente, tanto los que fueron jueces, fiscales, defensores, como personas administrativas de los registros de adopciones que no le permitieron y que generaron esta problemática, están siendo juzgados penalmente. Están con recurso en la Cámara de Casación Penal del Federal. O sea, prácticamente capaz que se les confirme la sentencia. Otro tema, vuelve a pasar, pero esta vez en la provincia de Santa Fe, pegada a Entre Ríos, el caso María versus Argentina, que es del año 2023. Aquí es un caso también para leerlo sobre lo que muchas veces son verdaderos delitos y violaciones que se cometen, sobre todo cuando se aprovechan y son agentes del Estado los que hacen todo para evitar que ese niño viva con su familia o que ese niño sea separado ilícitamente de su familia biológica. María era una niña pobre que tenía 12 años, María es el nombre ficticio que da en la sentencia de la corte porque era menor de edad, y queda embarazada. Entonces va a un hospital. Cuando llegan niñas así embarazadas, muchas veces la asistencia social la brinda el Estado, eh, porque no sabían bien quién era el padre y había sido producto de una violación por la edad de María. Ahora, ¿qué hacen todo el entorno hospitalario y administrativo, incluso la Defensoría Pública de la provincia? Convencerla a María que como era muy pobre, ella no podía criarla, aunque su mamá, la mamá de María, la abuela del niño, decía que ella sí podía ayudarle a María a que lo críen en el entorno familiar, pero no los dejaron. Prácticamente le quitaron el bebé y lo pusieron en adopción. Una ONG se enteró de esto y llevó el caso, agotando la vía en Argentina, a la Corte Interamericana. Y terminó el caso en la Corte Interamericana. Pasó, obviamente, por todo el proceso de la comisión previo. Estableció que también aquí se violaron derechos humanos de 3 generaciones. De la madre de María, que quería cuidar a su nieto, de María, que era su madre y pese a ser menor de edad y pobre, no renunciaba a su hijo, y del mismo niño que fue privado, extraído ilícitamente. Les he dado un caso como el caso Serena, que describe Sagradeschi en Italia, de tipo internacional, y les he dado casos domésticos acaecidos aquí en la Argentina, donde si no se tienen los extremos y los cuidados por parte del Estado, pueden terminar esto en verdaderos delitos cometidos a un sujeto el más vulnerable de todos, que son los niños, niñas y adolescentes. Volviendo al tema en Ecuador, vamos a seguir viendo que cuando se inicia un procedimiento de adopción, hay una solicitud también, como pasa aquí en la Argentina, de inscripción. Se acude a una universidad técnica de adopción zonal, que es administrada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que ya se conoce como MIES, según el domicilio que se tenga, se inicia a través de un portal que se tiene en línea y donde después comienzan, una vez que son admitidos, con todas las evaluaciones de entrevistas individuales a la pareja o a la persona, con visitas domiciliarias, exámenes médicos, psicológicos, socioeconómicos, y tienen la obligación también de realizar un curso
un curso obligatorio, los pretensos adoptantes, que es preparado por ese organismo. Una vez que superan todas esas evaluaciones, el propio órgano administrativo, el MIES, emite un certificado de idoneidad si lo aprueban o no idoneidad para adoptar si no lo aprueban. Y entonces esas personas las que han sido aprobadas, admitidas, están en condiciones de acceder y entonces el ministerio va seleccionando al niño o niña que se encuentre institucionalizado por alguno de los problemas que habla al principio, ver cuál es el perfil más apto por la edad y necesidades, si tienen hermanos, etcétera, etcétera, de la familia donde se va a integrar. Y vamos a decir que no es una elección libre, porque se tiene que priorizar el interés superior de ese menor de edad. Y esa familia también puede aceptar o rechazar. Pero ojo, si rechazan una vez que se le asigna un niño, esa adopción porque no le gusta, por su color de piel, por su edad o por lo que fuere, prácticamente pierden después toda posibilidad futura porque se considera que los rechazos son discriminatorios y pierden totalmente la aptitud para ser eh, pretensores de una adopción. También hay un periodo, no es que esto aprueban, está el niño y la niña, sino que hay un periodo como que se hace pruebas de adaptación donde el menor empieza a convivir. Aquí se llama guarda preadoptiva, donde esa persona que quiere, esa pareja que quiere adoptar, ya se lo lleva, pero no se le da la adopción hasta ver cómo es la convivencia dentro de ese periodo de adaptación y hay seguimientos posadoptivos, incluso una vez que se da la adopción, que en Ecuador la legislación pone que debe haber un monitoreo y seguimiento por 2 años para ver ha sido la integración de esa niña. Y después entra en una fase judicial en donde se dicta lo que es la sentencia de adopción, como hemos dicho, por un juez de niñez y adolescencia, que una vez que es emitida es irrevocable y se lo inscribe al menor como hijo en el registro civil. Ojo, como hijo adoptivo. Y también tiene derecho a la verdad cuando sea más grande. Cuando ese niño crezca, tiene obligación el, eh, el matrimonio o la persona que lo ha adoptado a revelarle el origen biológico del mismo. ¿Mm? Ese es un derecho que también tiene el niño, que se lo va a revelar más adelante, sí, pero tiene derecho a conocer su origen. Eh, entonces, con esto más o menos, no sé si me dirá Damián si estoy en horario, no quiero extenderme más, hay muchas cosas para hablar, pero bueno, también quiero dejar unos minutos para si alguien quiere hacer preguntas puntuales, ¿no? Dado un panorama así general que espero le haya sido de utilidad. Adelante, Damián, y muchas gracias por escucharme a todos los que están en el foro. Muchísimas gracias. Igualmente, estimado Eduardo, por esta conferencia tan enriquecedora. Igualmente, pues recordarles a los participantes que si tuvieran por realizar alguna pregunta, tenemos la opción de levantar la mano o también nos la pueden facilitar a través de la caja de comentarios que tenemos en nuestras redes sociales y también de de este espacio de Zoom. Bien, por el momento, pues no tenemos inquietudes, estimado Eduardo. Tal parece que ha quedado todo sumamente claro y por supuesto, como le decía, ha sido una conferencia bastante esclarecedora. Tenemos una mano levantada de Patricio Castillo. Estimado Patricio, buenas noches, por favor, lo escuchamos.
Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor ponente. Doctor, tengo una pequeña inquietud. Aquí en Ecuador, bueno, en nuestro Código Civil nos establece la siguiente regla, el tema de la adopción en materia sucesoria. Como conocemos, la adopción adquiere tanto el adoptante y el adoptado los mismos derechos correspondiente a padre e hijo. Pero no me había dado cuenta de esta disposición y manifiesta de manera textual, dice, se exceptúa el derecho de herencia de los padres de los adoptantes, pues de concurrir estos con uno o más menores adoptados exclusivamente, la herencia se dividirá en partes iguales, una para dichos padres y otra para él o los adoptados. En el Código Civil ecuatoriano establecen unas reglas de exclusión en materia sucesoria. Es decir, cuando ya hay hijos, se excluyen los demás órdenes de sucesión, por lo cual ya no ingresa el segundo orden, que serían los padres. Pero en este tema de la adopción en materia sucesoria nos dice que los padres de los adoptantes, en la concurrencia con menores adoptados, la herencia se divide en partes iguales. Entonces quería preguntarle que de tal vez algún tipo de experiencia o tal vez en su código civil también es de manera similar. Bueno, no, aquí está zanjado, ¿no? El adoptado tiene exactamente los mismos derechos que el hijo biológico. Siempre excluyen todo, ¿no? Cuando el código pone una, una jerarquía, vamos a llamarle así, de derechos a la herencia, que habla de descendientes. Por lo general, la herencia se reparte entre los descendientes y excluye a los ascendientes, que serían los abuelos, e incluso a la cónyuge, que solamente puede quedarse con la parte ganancial de los bienes gananciales que tuvieron con el 50% que es propio. Entonces, allí es el tema que yo veo que como parecería que hay una contradicción entre la ley especial de adopción que me acabas de mencionar y la regla general del Código Civil. Y bueno, ¿se acuerdan que cuando yo les hablé al comienzo de que existía dentro de la Constitución de Montecristi dos artículos que hablaba y donde claramente quedaba establecido la primacía del principio de favorabilidad? Entiendo que debe prevalecer aquella que más favorezca, sobre todo si los adoptados son menores de edad, porque en cierto modo, digamos, serían los sujetos más vulnerables. Pero eso un poco quedará a la interpretación que cada juez lo haga, ¿no? Que en cierto modo ahí se produciría lo que sería una colisión normativa entre el interés de esas personas adoptadas y de los padres del causante, ¿no? No sé si con esto te aclaro más o menos la, la... Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos una pregunta de Paula Puya. Estimada Paula, adelante, doctora. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Excelente su ponencia. Una consulta. En nuestra ley ecuatoriana, ¿en qué etapa o en qué o cómo podríamos hacer la adopción la adopción internacional? No, no hay una etapa concretamente. Lo que se necesita por una adopción internacional es, bueno, como la ley, lo había dicho, lo admite internacionalmente, esas personas extranjeras pueden presentarse también en el sentido de requerir la adopción. Calculo que la reglamentación, que no la conozco, tengo que decirle en lo específico, seguramente dará primacía a residentes ecuatorianos, aunque no sean
ecuatorianos, pero que vivan en el país, pero tendrán que pasar igual que las personas ecuatorianas por todas las evaluaciones de aptitud que he mencionado anteriormente. Para eso necesitamos que haya niños institucionalizados que han sido separados de su familia biológica por motivos graves o porque hayan fallecido y no tengan con quién quedarse. Y en segundo lugar, que estas personas extranjeras quizás muestren incluso más aptitud dentro de los distintos evaluaciones interdisciplinarias, ya sea realizadas por psicólogos, pedagogos, médicos, en cuanto a otros aspirantes para el mejor interés de ese niño. Eso no hay, digamos, Paula, un parámetro único. Eso depende de la determinación que es mejor para ese menor, que muchas veces puede recaer en una pareja que no es ecuatoriana y que es extranjera, y otras veces al revés, porque ya decir que se va a ir, sobre todo si ese niño ya tiene, digamos, acuérdense en que la adopción puede ser un bebé, siempre pensamos en los bebés o niños muy chicos, pero muchas veces son adoptados niños de 5 o 10 años o más. Entonces, cambiar de país, que quizás cambie de idioma, puede ser también un punto negativo, ¿no? Dentro de la evaluación y ponderación de ese interés superior. Por eso, para eso es el peligro de adaptación. Ahora, quizás sí, pero muy difícil que muchas veces los hermanos adopten, pero aquí vuelvo a decir, hay una norma de principio de favorabilidad en la Constitución y la Constitución está por arriba de cualquier regulación de normas infraconstitucionales. Si la figura para ese niño es que su hermano lo pueda adoptar porque se determina con los informes interdisciplinarios que es lo mejor y que con eso se protege mejor ese interés superior, bueno, se aplica la norma más favorable, ¿no? Y sobre todo, eh, eh, no hay reglas fijas. Acuérdense en que cuando hablamos de interés superior del niño, muchas veces hay que desprenderse un poco del formalismo propio positivista, porque estamos hablando de un concepto, interés superior del niño, que es, podríamos traducirse como la mejor protección de la dignidad humana de un menor de edad, y que no es un concepto jurídico, es un concepto antropológico general contenido de mucha carga moral. Excelente, estimado doctor. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos a Ah, usted y ahí me también, pregunta ella en el chat. Sí, qué bien. es preferente. Si hay niños que son hermanos institucionalizados, la regla es tratar de no separarlos. Entonces, el aspirante, por lo general, se prefiere aquel que los va a aceptar a los tres, tratando de no separar, porque siempre el interés superior del niño, por lo general, está vinculado a no separar a esos hermanitos. Ok. Ok, bien, bien. Muchísimas gracias. Entonces, estimado doctor Yugdar, por acompañarnos por esta conferencia. Como siempre, bastante claro y con referencias sumamente valiosas. En nombre de Latin Juris, una vez más, y también de quienes participamos en este espacio, nuestro sincero agradecimiento. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muy bien, ha sido un gusto estar con toda la comunidad de Latin Yuri nuevamente. Y me comprometo mañana o pasado, Damián, a hacerte llegar algún material PDF sobre estos temas que hemos hablado o los casos que he mencionado
para que lo pueda distribuir entre todos los que participaron de la charla de hoy. Un cordial saludo, que tengan un muy buen año y muy agradecidos por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Eduardo, y lo propio con todos ustedes, apreciados participantes. Les agradecemos por su participación y les recordamos que las sesiones de este programa las estamos llevando los días lunes, martes y miércoles, así que nos veremos la próxima semana. Les agradecemos a nuestros participantes del día de hoy, la doctora Francia Duret y el doctor Eduardo Yugdar, y a todos y todas quienes nos han acompañado en este espacio. Feliz noche, feliz descanso. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias, mi doctor.